Esa noche fue, sin lugar a dudas, la más alocada, íntima y emocionante de mi vida. Todo comenzó como cualquier otra reunión familiar, una de esas a las que ya estamos acostumbrados. Mi hermana Claire organizó una pequeña celebración para Juan, su hijo menor, que acababa de cumplir 19 años. La casa estaba llena de risas, conversaciones y el tintineo de cubiertos, mientras los invitados disfrutaban de pastel y bebidas. Juan, quien siempre había sido reservado, había cambiado mucho en el último año. Ahora era más alto, seguro de sí mismo e inesperadamente encantador. La energía en la casa era contagiosa, con los invitados conversando entre ellos y Juan agradeciendo los regalos. Mi esposo Leonardo estaba en la sala con mi cuñado, tomando cervezas y discutiendo sobre fútbol. Por mi parte, sentí la necesidad de escaparme un momento al santuario que siempre había encontrado en la cocina, un lugar iluminado por amplios ventanales que dejaban entrar una luz cálida y reconfortante. Mientras lavaba algunos platos, disfrutaba del sonido distante de las conversaciones. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. «Hola, tía María», dijo Juan con una sonrisa tímida al entrar. «Juan, ¿cómo va el cumpleañero?», le respondí con una broma y un suave golpe en el brazo. Se rió mientras se apoyaba en el mostrador junto a mí. «Bien, aunque un poco abrumador. No estoy acostumbrado a tanta tensión». Conversamos un rato sobre sus planes tras graduarse, su trabajo de verano en una cafetería local y sus aspiraciones para la universidad. Sin embargo, algo en el ambiente parecía distinto, una tensión que no lograba identificar del todo. Intenté ignorarlo, atribuyéndolo a su reciente madurez. Cuando estábamos por regresar a la sala, su voz bajó de tono, tornándose más seria. «Tía María, ¿puedo decirte algo?». Me detuve, intrigada por la seriedad en su mirada. «Claro, Juan, ¿qué pasa?». Él desvió la mirada, claramente nervioso, y confesó algo que jamás habría esperado. «Estoy enamorado de ti». El mundo pareció detenerse. Las palabras no tenían sentido en mi mente. Juan, mi sobrino, a quien había visto crecer, me estaba confesando algo impensable. Traté de razonar con él, asegurándole que estaba confundido y que esa idea no era correcta. Pero él insistió, afirmando que no era un niño y que sabía lo que sentía. A pesar de su seriedad, sabía que debía poner fin a esa conversación. Le pedí que intentara dejar esos pensamientos atrás, recordándole que éramos familia. Aunque pensé que mi respuesta cerraría el asunto, no fue así. Juan se alejó en los días siguientes, lo que creó un vacío en nuestras interacciones habituales. Cuando finalmente recibí un mensaje suyo pidiendo hablar, supe que debía enfrentar el tema de nuevo para ayudarlo a superar sus sentimientos. Al día siguiente, nerviosa y reflexiva, esperé su llegada. Al abrir la puerta, noté un cambio en él, parecía más decidido, con una intensidad en su mirada que me estremeció. «Hola», dijo con voz firme, marcando el inicio de lo que sería una noche aún más inesperada. Con voz temblorosa, lo saludé. «Hola». Él respondió al tiempo que entraba. Su expresión era indescifrable, pero la tensión entre ambos era palpable, casi asfixiante. Lo conduje hasta la sala de estar y nos sentamos frente a frente, separados por una mesa de centro. El silencio resultaba insoportable, ninguno sabía cómo iniciar. Finalmente Juan rompió el hielo. «Tía María, he estado pensando en lo que dijiste», comenzó con voz suave pero segura. «Intenté olvidarme de lo que siento, como me pediste, pero no puedo». Abrí la boca lista para interrumpir y decirle que estaba siendo irracional, pero él levantó la mano pidiéndome con un gesto que lo dejara continuar. A regañadientes, asentí, aunque todo mi ser me pedía detener esa conversación antes de que avanzara demasiado. «Sé que esto está mal, que piensas que estoy confundido y que esto es solo una etapa», pero no lo es, afirmó, sus ojos fijos en los míos, sin titubear. «Llevo mucho tiempo enamorado de ti. No es algo que haya surgido de la nada. Lo he pensado, he luchado contra ello y he intentado seguir adelante, pero no puedo. Mi corazón latía desbocado». «Juan, tienes solo 19 años, apenas estás comenzando a vivir. ¿Esos sentimientos cambiarán? ¿Siempre lo hacen?». Él negó con la cabeza. Su expresión era seria. «¿Ya no soy un niño?».
Sé lo que quiero y no voy a huir solo porque sea complicado. Sus palabras me dejaron atónita. Juan siempre había sido maduro para su edad, pero esto era diferente. Su tono tenía una gravedad, una certeza que me desconcertaba. Esperaba verlo titubeante y confundido, pero estaba sereno y decidido. Esto no es solo sobre lo que tú quieras, dije, mi voz ahora más firme. Hay mucho más en juego. Soy tu tía, somos familia, esto no puede pasar. Sé que es complicado, respondió, manteniendo la calma, pero ¿no puedes decirme que no sientes algo también? Mi respiración se detuvo. Por un instante me quedé paralizada, sin saber qué decir, y esa breve vacilación fue suficiente para que Juan viera a través de mí. Lo sé, susurró con suavidad, sus ojos buscando los míos. Lo vi en la cocina. ¿Dudaste entonces, igual que ahora? Me levanté de golpe, necesitando poner distancia entre nosotros. Juan, esto es una locura. Eres mi sobrino, no podemos hacer esto. En lugar de retroceder, él también se puso de pie, acercándose con pasos deliberados. Tía María, no quiero lastimarte ni que esto sea incómodo, pero no puedo seguir fingiendo que no siento lo que siento, y sé que tú también lo sientes, aunque no quieras admitirlo. Mis manos temblaban mientras retrocedía, sintiendo que la sala se encogía a mi alrededor. Juan, detente, esto no va a suceder. Él alzó la mano, apenas rozando mi brazo con sus dedos, y me congelé. Había una suavidad en su gesto, una vulnerabilidad que me dejó inmóvil. No te estoy pidiendo nada, susurró, solo necesitaba que lo supieras, que entendieras. El silencio que siguió era denso, lleno de palabras no dichas. Finalmente, Juan retrocedió. Lo siento, murmuró, no quería incomodarte, solo no podía seguir guardándolo. ¿Y entonces ocurrió? En un instante de vulnerabilidad dejé caer mis barreras y lo besé. Fue un beso breve al principio, pero pronto se convirtió en un torbellino de emociones. Se sentía bien y sabía que él sentía lo mismo, pero de repente me apartó y sin decir nada salió de la casa, dejándome ahí, con el corazón latiendo a 1000 y los pensamientos en caos. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él resonó como un disparo. Me desplomé en el sofá, temblando. Quería convencerme de que todo había terminado, pero en el fondo sabía que no era así. Esto apenas comenzaba. Al escuchar sus palabras, asentí una vez más, sintiendo el peso de su mirada antes de que saliera de la habitación. Juan tampoco dijo nada, solo permaneció ahí, mirándome con una intensidad que me hacía estremecer, aunque una parte de mí no quería irse. Sin embargo, sabía que no podía quedarme, no así. Sin pronunciar palabra, seguía a Leonardo hacia el patio, intentando dejar atrás todo lo sucedido, aunque en el fondo sabía que las cosas entre Juan y yo estaban lejos de terminar. Esa historia no había llegado a su fin. Pasé los días siguientes sumida en una niebla mental, incapaz de concentrarme. Las palabras de Juan resonaban en mi cabeza, y cada vez que recordaba lo cerca que habíamos estado de algo que no quería siquiera reconocer, sentía náuseas. Sabía que debía poner un alto definitivo, trazar una línea que no pudiera cruzarse nuevamente, pero cada vez que intentaba encontrar las palabras adecuadas, éstas me eludían. Una noche, mientras yacía despierta en la cama junto a Leonardo, que dormía profundamente, escuché el suave sonido de una notificación en mi teléfono. Miré el reloj. Pasaba de la medianoche. Dudé un instante antes de alcanzarlo, con el corazón latiendo con fuerza. El mensaje era de Juan. Tenemos que hablar. No puedo seguir así. Mañana en tu casa, 3 de la tarde, por favor. Miré la pantalla por lo que pareció una eternidad, dividida entre el miedo y el deber. Sabía que no debía ir, que reunirme con él a solas solo traería más complicaciones, pero al mismo tiempo sabía que, si no lo hacía, todo permanecería sin resolver. Finalmente, con reluctancia, escribí una respuesta. ¿Está bien? Al día siguiente, justo antes de las 3 de la tarde, sonó el timbre. Mis manos estaban húmedas y mi pulso acelerado mientras miraba por la ventana para confirmar quién era, aunque ya lo sabía. Era Juan. Su postura estaba tensa, los hombros encorvados mientras miraba el agua. Tomé una respiración profunda, preparándome para lo que estaba por venir, y abrí la puerta.
Ahí estaba, joven, vibrante y extremadamente atractivo. Hola, dije en voz baja. Hola, respondió mientras entraba inmediatamente. Por un momento, ninguno de los dos habló. El aire entre nosotros estaba cargado de palabras no dichas, con el peso de todo lo que no habíamos mencionado colgando pesadamente sobre nosotros. Finalmente, Juan rompió el silencio. No puedo más, tía María dijo, su voz cargada de emociones. No puedo seguir fingiendo que estoy bien, que puedo superar esto y olvidarlo todo. Tragué saliva, intentando que mi voz no temblara. Juan, entiendo que esto es difícil para ti, pero tenemos que seguir adelante. No podemos quedarnos en este lugar, no es saludable para ninguno de los dos. Él negó con la cabeza, frustración y dolor brillando en sus ojos. No lo entiendes. No puedo simplemente apagar lo que siento. Lo he intentado y no puedo. Y no creo que tú puedas tampoco. Aparté la mirada, incapaz de sostener su intensa mirada. ¿Soy tu tía, Juan? ¿Somos familia? ¿Lo que sientes no es algo que podamos permitirnos actuar? ¿No se trata solo de nosotros, sino de todo lo que podríamos destruir si cruzamos esa línea? Él bajó la cabeza. Sé que es complicado, sé que está mal, pero no me importa. No puedo seguir mintiéndome a mí mismo. La intensidad de sus palabras me dejó paralizada. Sentí el pánico burbujeando en mi pecho. Tenía que hacerle entender que esto debía terminar de una vez por todas. Nos sentamos en el sofá y continuamos la conversación. Juan, escúchame, le dije, enfrentándolo. Me importas, te quiero, pero no de la manera que tú quisieras. Tienes que soltar esto, por tu propio bien. Él me miró, su expresión suavizándose apenas un poco. Por un instante vi al chico vulnerable que había conocido toda mi vida, el que siempre buscaba mi consejo y guía. Dime que no sentiste nada, susurró con la voz quebrada. Dime que no sentiste nada esa noche en la cocina y lo dejaré pasar. El mundo pareció tambalearse bajo mis pies. Quería decirlo, darle la respuesta que cerrara este capítulo, pero la verdad se atascó en mi garganta como una piedra. Había sentido algo que no podía explicar, algo que no quería admitir, y antes de darme cuenta, solté la verdad. Si soy honesta, sí lo sentí, Juan admití en voz baja. Fue un error, pero lo sentí. Su rostro se contrajo, y por un momento pensé que discutiría, pero lentamente asintió, sus ojos llenos de un anhelo que me llevó de vuelta a aquel momento. Lo siguiente ocurrió como en un sueño, confuso y rápido. Me incliné hacia él y lo besé, incapaz de contenerme. El recuerdo de lo que pasó después es un torbellino, algo que no puedo justificar. Cuando terminó, y mientras nos vestíamos, le dije que había sido un error y que no podíamos contárselo a nadie. Estoy enamorado de ti, dijo, con los ojos llenos de emoción. Quiero más de esto. Pero yo le respondí que no. Está bien, murmuró, su voz resignada. Si eso es lo que sientes. Se alejó, mirando hacia la ventana. Pese a la tensión que emanaba de él, no pude acercarme. Sabía que debía procesarlo por sí mismo. Finalmente, habló otra vez, con un tono bajo y derrotado. Seguiré adelante, o al menos lo intentaré, pero no sé cuánto me tomará. Asentí, sintiendo una mezcla de culpa y alivio. Saldrás de esto, Juan. Eres fuerte. Encontrarás a alguien que te ame como mereces. No respondió, permaneciendo inmóvil, perdido en sus pensamientos. Me quedé un momento más antes de marcharme. Cuando me iba, lo escuché susurrar. ¿Siempre te amaré, tía María? Con lágrimas en los ojos, seguí caminando sin mirar atrás, sabiendo que ambos habíamos cambiado de una manera que nunca podríamos entender por completo.